¿Qué quieres que haga por ti? Dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 18, en su verso 35 al 43. Y acerca de Jericó había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello, y le dieron la noticia: es Jesús el Nazareo que pasa por aquí. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le levantaron la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran, y cuando tuvo al ciego cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Le respondió: Señor, haz que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante el ciego pudo ver. El hombre seguía a Jesús glorificando a Dios, y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7. Sean bienvenidos, queridos seguidores de la palabra del Señor. Bienvenidos sean todos ustedes a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia de parte de su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Estamos en día lunes, una semana más que el Señor nos permite iniciar, una semana de trabajo, una semana de volver nuevamente a nuestras labores en el campo, en la ciudad, en la fábrica, en la compañía, donde quiera que usted esté trabajando. Es una semana más que el Señor nos permite, un día lunes que empezamos nuevamente la semana de trabajo, y pidiendo siempre a Dios por ustedes, para que Dios les conceda esa fuerza, para que Dios les conceda esa sabiduría para poder realizar la labor que ustedes realizan día con día. Y también pidiendo a Dios que les conceda siempre todo lo que su buen corazón desee. El Evangelio está tomado en San Lucas, en su capítulo 18, en su verso 35 al 43. El Evangelio de hoy nos enseña sobre cuál es nuestra ceguera. ¿Cuál es nuestra ceguera? Y por otra parte, Jesús dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Dice el Señor. Y como vemos que en el caminar de la evangelización, vamos a encontrarnos, fíjese bien, con personas que nos critiquen, con personas que ponen impedimentos para que la palabra del Señor no llegue a aquellas personas que necesitan ese alimento espiritual. Nos vamos a encontrar con cizaña, pero también nos vamos a encontrar con el trigo. El trigo son aquellas personas que reciben la palabra, que lo saborean y que día a día están al pendiente de ella para mejorar nuestra vida, para poder prepararnos y estar listo el día que nos toca el llamado. Y las cizañas son aquellos que tratan de impedir, aquellos que critican, aquellos que se burlan, aquellos que juzgan, aquellos que le hacen la vida imposible al que lleva la palabra, al predicador. Entonces, hoy el Señor nos enseña, fíjese bien. Por eso, hoy vamos a disgustar, hoy vamos a saborear de la palabra de Dios, como lo dice el Señor: a mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca, dice el Salmo 119, 103. La enseñanza de hoy es de un ciego. Nos enseña de la ceguera corporal y la ceguera espiritual. Y hoy hay muchos ciegos espirituales. ¿Cómo estaba el ciego? Abandonado, despreciado. Y es por eso que debemos proclamar el Evangelio del Señor.
Debemos de proclamar esa palabra a todas aquellas personas que están ciegos. Este hombre estaba ciego, fíjese bien, pero estaba ciego corporalmente, porque podía ver con los ojos espirituales, pero corporalmente estaba ciego. Entonces, lo que hoy el Señor viene a enseñarnos es que debemos proclamar su palabra, debemos tener la actitud de ese ciego, de no quedarnos, fíjese bien, sino gritar, pedir al Señor a que nos ayude. El ciego no se quedó callado. Estaba ciego, pero cuando escuchó que era Jesús, empezó a gritar. Quiere decir que él veía espiritualmente, tenía fe, creía en Dios. Por eso, fíjese bien que la palabra del Señor hoy nos hace esa invitación. ¿Qué quieres que haga por ti? Dice el Señor. ¿Cuál es nuestra ceguera? Oiga, ¿cómo lo dice el Señor? Dice así: ya cerca de Jericó había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Había un ciego, dice San Lucas, capítulo 18, verso 35. Pero San Marcos lo dice cómo se llamaba ese ciego. San Marcos, capítulo 10, en su verso 46, nos dice de esta manera. San Marcos dice así: llegaron a Jericó. Al salir Jesús de ahí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Oiga cómo lo explica San Marcos: hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Entonces, en nuestra vida, en el caminar de la evangelización, en el caminar en busca de la salvación, nos vamos a encontrar con personas, fíjese bien, nos vamos a encontrar con personas que nos critican, con personas que nos van a querer hacer callar, con personas que son como cizañas, que no quieren que la palabra del Señor llegue a muchas más personas. Pero este hombre que dice San Lucas, este hombre dice, estaba al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó, ¿qué era aquello? San Lucas dice, y le dieron la noticia. Y le dieron la noticia, dice San Lucas. Es Jesús el Nazareo que pasa por aquí. Entonces empezó a gritar. Esa es la tarea, el compromiso que tenemos cada uno de nosotros. Darle la noticia a todos aquellos ciegos. Mucha gente puede ver corporalmente con sus dos ojos, pero están ciegos en la fe. No creen en el Señor. No creen en la promesa que el Señor nos ha dejado. Están ciegos espiritualmente. Pueden ver, tienen sus dos ojos. Pueden escuchar, pero no creen. Entonces es necesario que nosotros le llevemos la noticia, el evangelio de cada día, la palabra de salvación, aquella enseñanza que Jesús nos enseña cada día. El tiempo está cerca. Renuncien a su mal camino.
Esa palabra, esa enseñanza que el Maestro nos dejó, hoy nosotros, nuestro compromiso, nuestra tarea es llevarlo a aquellas personas que viven ciego espiritualmente. Este hombre vivía la ceguera corporal. Ustedes no están ciegos corporalmente, pero espiritualmente sí están ciegos. Están ciegos o se están dejando cegar espiritualmente por aquellos que le andan llenando la mente de una doctrina que no es de Cristo. Y eso es importante que usted conozca, es importante que usted sepa su fe, esa fe que nos enseña la iglesia, la que Cristo fundó, la que tiene más de 2000 años. Es importante que nosotros conozcamos la fe y esa fe nace de la predicación de la palabra. ¿Cómo usted va a decir que usted tiene fe? ¿Cómo usted va a poder ver con esos ojos espirituales si no escucha la palabra? ¿Qué hace en lugar de escuchar la palabra? Escucha músicas, escucha otras cosas que lo entretienen mientras la palabra del Señor se esté proclamando, se esté predicando. Usted es entretenido en otras cosas que son de este mundo. Entonces, por eso hoy el compromiso de cada uno de nosotros, ya lo decía San Marcos lo llama Bartimeo y dice que mucha gente trataba de impedir, trataba de hacerlo callar, pero él gritaba más. Es importante predicar la palabra, es importante enseñar, darle a conocer a los demás, porque de la predicación es donde nosotros vamos a ir abriendo los ojos de la fe, los ojos espirituales, porque hay muchos ciegos. Hay muchos ciegos que aún escuchando y viendo las sagradas escrituras, la enseñanza que el Señor nos deja, no quieren cambiar su vida. No quieren. O a ver, dígale usted a su compañero de hogar, a su compañero que vive con usted, dígale, vamos a la iglesia, a ver qué le va a decir. Hay hombres que dicen que servir a Dios es inútil, que ir a la iglesia es una pérdida de tiempo. Hay mujeres que dicen, yo voy a vivir mi vida así como estoy y así voy a terminar. Una gran ceguera espiritual que se vive en la familia. Invite usted a sus hijos a ver qué dicen sus hijos. Por eso hoy el Evangelio dice, le dieron la noticia, es Jesús el Nazareo que pasa por aquí. Entonces empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le levantaron la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Hay personas que quieren hacernos callar? Claro que sí. Que hay personas en este mundo que hacen lo imposible para poder hacernos callar. Pero nosotros debemos de gritarle al Señor, ten compasión de mí. Eso es lo que el Señor nos invita en los problemas, en las enfermedades, en todas las cosas que vivimos día con día dentro de la familia. Debemos gritar y pedirle al Señor que nos ayude. Y eso es lo que el Evangelio de hoy nos enseña. Recuerde usted que en San Juan capítulo 9, en su verso 24, nos enseña de un ciego de nacimiento. Y cómo los fariseos, fíjese bien, cómo los fariseos trataban de preguntarle al ciego de nacimiento y cómo ese ciego les da una gran enseñanza después de haber recobrado la vista. Por eso, hoy la palabra del Señor nos enseña que si nosotros estamos ciegos corporalmente,
Si nosotros estamos ciegos espiritualmente, debemos pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales para que así nosotros seguimos al Señor como lo hizo aquel ciego. Oiga cómo lo dice este ciego de nacimiento, que después de haber recobrado la vista, les enseña a los fariseos. Y eso es lo que hoy el Señor quiere transmitirnos, enseñarnos a cada uno de nosotros. Dice así: de nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: confiesa la verdad, nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Él respondió: yo no sé si es un pecador, lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo: ya se los he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Oiga, ¿qué dice? Entonces comenzaron a insultarlo. Tú serás discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos ni siquiera de dónde es. El hombre contestó: esto es lo extraño. Él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. ¿Es sabido que Dios no escucha a los pecadores? Es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero el que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. ¿Cómo este hombre, que era un ciego de nacimiento, entrevistaron a los papás, fueron a traer a los papás, ustedes, a los padres de él? Ustedes pueden leer desde el versículo 1 del capítulo 9 de San Juan. Y ahí es donde nos explica que él era ciego de nacimiento. Y oiga cómo lo dice. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Cuando lo encontró, le dijo: ¿tú crees que el Hijo del Hombre, tú crees en el Hijo del Hombre? Le contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto y es él que está hablando contigo. Él entonces dijo: creo, Señor, y se arrodilló ante él. Jesús añadió: he venido a este mundo, oiga, he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán, y los que ven, se volverán ciegos. Dígame usted si no es verdad lo que el Evangelio nos dice, lo que San Juan nos enseña, que Jesús ha venido, fíjese bien, dice: he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán, y los que ven, se volverán ciegos. ¿Cuántas personas, conociendo la palabra del Señor, predicadores, coordinadores, muchas personas que se engrandecen, se creen grande, pero se han quedado ciegos? ¿Qué es la ceguera? Es el pecado, es la oscuridad, es el pecado. Y por eso el Señor dice que los que ven, los que no ven, verán, y los que ven se volverán ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban ahí con él le dijeron: así que también nosotros somos ciegos. Jesús les contestó: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ustedes dicen vemos, y esa es la prueba de su pecado. Entonces nosotros, teniendo la vista, teniendo los ojos corporalmente, no queremos seguir, no queremos prepararnos, no queremos obedecer la palabra, el llamado, la invitación que Jesús nos hace día con día.
teniendo los ojos, teniendo esa vista, no queremos seguir, porque estamos ciegos espiritualmente. Y por eso, por medio de la palabra, por medio de la enseñanza, se van abriendo esos ojos espirituales, para que así vamos a ir conociendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Recuerden que al irnos de este mundo, nosotros vamos a recibir un premio. El Señor en el cielo nos tiene preparado un premio, una sorpresa para tanto los que buscan a Dios, los que preparan su vida, como aquellos también que desobedecen a Dios. Todos vamos a tener un premio. Hay una sorpresa para cada uno. Pero ¿qué más nos gustaría? Que esa sorpresa, que ese premio fuera el reino de los cielos. A eso es lo que el Señor viene a invitarnos. Por eso San Juan capítulo 3 verso 16 dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Tanto amor que tuvo Dios a la humanidad para entregar a su Hijo en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que nadie se pierda. Jesús quiere que todos recibamos ese premio, esa sorpresa, esa mansión celestial donde el Señor se ha ido a prepararnos un lugar, dice San Juan 14:1. Por eso dice: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Qué necesitamos para llegar allá? ¿Qué necesitamos para recibir ese premio? Es escuchar, leer la palabra, formarnos, convertirnos, para poder un día llegar a alcanzar ese premio, para que se nos abran los ojos espirituales, los ojos de la fe, porque estamos ciegos. Estamos ciegos. Nos invitan, no queremos. Nos piden que compartamos con los demás la palabra, no queremos. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. Y por eso el Señor llegó a decir: ¿qué quieres que haga por ti? Si San Juan capítulo 3, verso 16 nos dice de esta manera: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Si la palabra del Señor lo dice, ¿por qué nosotros no creemos? ¿Por qué nosotros nos hacemos como piedra de tropiezo para los demás? No queremos hacerlo, no queremos entrar, ni queremos dejar que los demás lo hagan. Tanto amó Dios al mundo. El Señor no envió a su Hijo para venir a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el mensaje que nosotros hoy llevamos? Es invitarlos a prepararse, porque un día vamos a partir de este mundo. Si Dios no quiere que nadie se pierda, porque Dios no ha mandado a su Hijo a venir a condenar al hombre y a la mujer, no. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz del Calvario para que todos seamos salvos, para que todos lleguemos a la salvación. Pero ¿qué pasa? Hombres capacitados, con títulos universitarios, doctorados, licenciados, ingenieros. ¿Qué está pasando? Solamente se han preocupado por lo terrenal. Han abierto los ojos corporalmente, pero los ojos espiritualmente están cerrados. O dígame usted,
¿Acaso Dios no envió a su Hijo a morir por los gobernantes, por los jueces, por aquellas personas, dictadores en los países? ¿Acaso el Señor no envió a su Hijo, no envió a su Hijo a morir por ellos? Pero ¿por qué ellos actúan así? Porque están ciegos, ciegos espiritualmente. Y eso lo llegó a decir el Señor. El Dios de este mundo los tiene cegado de entendimiento. Y por eso dice San Juan 3:16, esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Dígame usted, en lugar de ir a la Santa Eucaristía el día domingo, dígame, si no más se van a la cantina, más se van al campo de fútbol, más se van a las parrandas, a los bailes. Dígame usted si no se prefiere más la oscuridad, si no están más inclinados sobre la oscuridad, sobre el pecado, sobre la diversión de este mundo. Dígame si no. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué prefiere el hombre y la mujer la oscuridad? ¿Por qué no aprecia? ¿Por qué no busca la luz? Porque no quiere que sus obras malas sean sacadas a la luz. El pecado no quieren que sea descubierto. Por eso dice, porque sus obras eran malas, pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas, pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la humanidad? Y por eso Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 en su verso 4 nos dice así de esta manera San Pablo, 2 de Corintios capítulo 4 verso 4 dice, se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. El Dios de este mundo, el Dios dinero, el Dios licor, el Dios pecado, que están inclinados y que no quieren desprenderse, ese Dios los ha vuelto ciego de entendimiento y no quieren ver el resplandor de Dios. Por eso escogieron las tinieblas, la oscuridad, y dejaron a un lado la luz, despreciaron la luz, porque no quieren que sus pecados salgan a la luz. San Pablo nos enseña de esta manera. Dice, se niegan a creer. Ahora usted sabe por qué su compañero de hogar o su compañera se niega a creer. Porque el Dios de este mundo, el pecado, lo tiene ciego de entendimiento. Y por eso el Señor, si hoy llegara a usted y le dijera, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por tu compañero de hogar? ¿Qué quieres? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué quieres que haga por tu hijo desobediente que no hace las tareas, que ya no quiere hacer las tareas y que se dedica solo a las cosas malas, a los juegos malos, a la diversión mala, a las drogas, al alcoholismo? ¿Qué quieres que haga por ti? Dice el Señor. ¿Qué quieres que haga por tus hijos? ¿Qué quieres que haga por tus hermanos carnales? ¿Qué quieres que haga por tus padres que no participan? ¿Qué quieres que haga por ti mismo? Dice el Señor. Que no quieres participar, que no quieres recibir la palabra. El ciego gritó. El ciego no se quedó, el ciego no se detuvo, no porque la gente le dijeron cállate. Él no se quedó, él gritaba más fuerte. Y eso es lo que hoy el Señor viene a decirnos, a invitarnos, que debemos de seguir proclamando, aunque haya obstáculos, aunque haya tropiezos, piedra de tropiezos, aunque haya gente que trata de impedir, nosotros seguiremos llevando la palabra del Señor. Hemos encontrado gente que no nos quiere,
Hemos encontrado personas, cristianos, en la misma familia está la gente que te va a criticar. En tu misma familia está la gente que te va a rechazar. Tu misma familia te rechazará. Porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciego de entendimiento. Dígame, si no fue así como era la vida de Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del verso 1 en adelante. Pablo veía y disfrutaba encarcelando a los cristianos porque estaba ciego espiritualmente. Tenía los ojos, pero estaba ciego espiritualmente. ¿Qué pasó? Cuando se encontró con Jesús camino a Damasco, cayó del caballo y quedó ciego, y después se dejó conducir por los discípulos, por los apóstoles del Señor, se dejó llevar de la mano, lo enseñaron y le abrieron los ojos espirituales. ¿Por qué ustedes no se quieren dejar de conducir? ¿Por qué ustedes no se quieren dejar enseñar por la palabra? ¿Por qué nosotros estamos haciendo el trabajo que el Señor nos ha encomendado? No es fácil, este trabajo no es fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. En este caminar nos encontramos con desprecios, con críticas, pero aquí estamos, porque el Señor en este evangelio nos enseña que el ciego gritaba, ciego corporal, pero tenía los ojos espirituales, porque creyó cuando escuchó que le dijeron, es Jesús el quien pasa por aquí. Tenía fe y empezó a gritar. Eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos enseña, para que nosotros seguimos llevando la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 1, nos enseña cómo Pablo andaba ciego espiritualmente y por eso andaba encerrando, encarcelando a muchos cristianos. Pero cuando se encuentra con el Señor, Pablo pasa a ser uno de aquellos que lleva la palabra, aquel que se enfrenta con los fariseos, ¿sí? Con los saduceos, aquel que se reúne en las sinagogas, enfrentándolos con la palabra del Señor. Y es por eso, segunda de Timoteo nos enseña que por medio de las escrituras es como nosotros vamos a alcanzar la sabiduría. Y lo dice San Pablo nuevamente, San Pablo en la carta a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, en su verso 15, dice, además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15. Que por medio de las Sagradas Escrituras nosotros vamos a obtener la sabiduría que nos lleva o que nos llevará un día a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Oiga, así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. ¿Por qué hay necesidad de leer para prepararnos? Necesitamos prepararnos, necesitamos formarnos, porque hay personas, fíjense bien, hay personas que ponen impedimento para no poder seguir al Señor. Hay personas que ponen impedimento, hay personas que están en contra de la enseñanza, y eso lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, en su verso 6. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en su verso 6, nos dice así, atravesando toda la isla hasta Pafos, encontramos a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Esos son los falsos profetas que están tratando de impedir a que la palabra de Dios llegue a todas partes del mundo, a todas las familias, para que lleguemos un día a la salvación. Tratan de impedir metiendo otras enseñanzas, diciendo que los niños
no tienen que bautizarse porque no tienen pecado, que el bautismo es solamente para el perdón de los pecados y por tanto un niño no tiene pecado, dicen, y muchos católicos se están dejando engañar. Dicen que no hay que confesarse porque el cura es un pecador, más pecador que uno todavía. Dicen que la Santa Eucaristía es una olea. Eso simboliza, pero que eso no es el cuerpo del Señor, sino que ese es un símbolo, dicen. Y muchos católicos se están dejando engañar. Son falsos profetas que tratan de impedir, de torcer a los cristianos del camino a Dios. Oiga que dice, atravesando toda la isla hasta Pafos encontramos a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios, pero el otro ponía trabas. El Elimas, este era su nombre, que significa el mago, ponía trabas, trataba de impedir para que Bernabé y Saulo le llevaran la palabra, le predicaran la palabra de salvación. Él trataba de impedirlo, él metía trabas, dice, pero él ponía trabas. El Elimas, este era su nombre, que significa el mago. Intentaban apartar al gobernador de la fe. Dígame si no así es su familia, que trata de apartarlo de la fe, cuando lo critican, cuando le dicen cosas que para qué usted va a la iglesia, que para qué usted va los domingos, para qué va a las reuniones, que para qué, que todo eso no tiene sentido. Lo están tratando de apartar. Y por eso es necesario que nosotros, a través de las Escrituras, estudiando las Escrituras, nosotros podemos estar preparados para responderles. Dice 2 de Timoteo 3:15. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo, tú hijo del diablo. ¿Quiénes son los falsos profetas? Hijo del diablo. Dice, tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti y quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto de oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, llevar la palabra, llevar la enseñanza para que todos aquellos que quieran conocer abracen la fe y se aparten de aquellos que van dividiendo, aquellos que lo están cegando en la vida espiritual. Usted puede ver con sus ojos, pero está ciego espiritualmente. Desconoce la enseñanza, desconoce la palabra. Y por eso hoy el Señor dice, ¿qué quieres que haga por ti? En el Evangelio, ¿qué quieres que haga por ti? Le respondió, Señor, haz que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Esa fe es la que nosotros queremos que usted entienda y vea a través de la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, que a través de la palabra de Dios crece nuestra fe. Entonces, al instante el ciego pudo ver, el hombre seguía a Jesús glorificando a Dios y toda la gente que lo presenció también decía a Dios, también bendecía a Dios. Perdón. Dice, al instante el ciego pudo ver, el hombre seguía a Jesús glorificando a Dios y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. Entonces, la invitación es para que nosotros, a través de la palabra, se nos abra nuestra fe, se nos abra los ojos espirituales para poder seguir al Señor como lo hizo este ciego. No nos quedemos. Muchos piden ese milagro, pero al obtenerlo se quedan. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.